Bienvenidos a las entrevistas de El Bichólogo, un lugar para conocer la biología desde dentro con sus protagonistas. Hola a todos, aquí estoy una vez más en otra de las entrevistas para El Bichólogo y hoy tengo el placer de contar con Estefanía. Bienvenida, Estefanía. Hola, ¿qué tal? Un placer tenerte por aquí. Estefanía es psicóloga, es responsable del programa Motiva, que ahora nos comentará en qué consiste, y la conocí precisamente porque impartía un curso sobre comportamiento disruptivo en el aula. Hay que asistir ya como profesor en el instituto en el que estoy. Bueno, Estefanía, cuéntanos un poquito qué es esto del programa Motiva y qué es lo que haces tú en él. Pues trabajo en el programa Motiva, soy la responsable y trabajo con adolescentes entre 16 y 18 años que viven en barrios con condiciones socioeconómicas desfavorables y que no tienen el graduado ESO. Trabajo con ellos para que recuperen la motivación por coger su futuro con ganas y planteárselo y aprendan cómo pueden buscar un trabajo o simplemente herramientas para sacar lo mejor de ellas y de ellos mismos. Pero seguro que hay mucha gente que se pregunta ¿y qué pinta aquí una psicóloga en un blog de biología, ¿no? Bueno, pues yo la verdad es que cuando te conocí me encantó cómo hablabas pues, todo esto de la motivación, de cómo enfrentarse al desánimo y demás, y teniendo en cuenta que la biología es una carrera que puede ser bastante dura y que yo mismo, por ejemplo, cuando estaba haciendo la tesis, ha habido momentos en los que tenía ganas de mandarlo todo al carajo y de abandonar, pues me pareció muy interesante que nos comentases un poco desde el punto de vista psicológico, pues qué es esto de la motivación, cómo podemos ayudarnos a seguir adelante en nuestro día a día. Y bueno, que aunque no sea solo algo relacionado con la biología en concreto, sí que estoy seguro que puedes aportar muchísimo a todos los oyentes que nos están siguiendo. No, y la psicología tiene mucho que ver con la biología. Yo creo que somos ciencias que no estamos tan alejadas al final unas de otras, tanto en los planteamientos a veces del ser humano y de la vida y de los mecanismos, como por desgracia quizás nuestras salidas laborales al terminar nuestros estudios. Son dos carreras que yo creo que tienen muchas similitudes en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Bueno, Estefanía, cuéntanos un poquito, así desde un punto de vista, desde tu propio punto de vista, ¿no? Que además trabajas en un programa tan relacionado con esto, ¿qué es la motivación? Pues la motivación podemos decir que es la energía que nos mueve a conseguir las cosas que nos proponemos. Fíjate que hemos estado hablando de la relación entre la psicología y la biología y ahora te voy a hablar de física, porque me gusta mucho relacionarla con cómo Newton habla de las leyes de la física y cómo habla del movimiento. Porque dice que si a un objeto se le ejerce una fuerza, el objeto se mueve y que a menos que no se le ejerza una fuerza contraria a la primera, no se detiene. Y me gusta pensar que la motivación funciona de una manera muy parecida, que esa fuerza que nos empuja puede proceder de dentro o de fuera y que nos ayuda a movernos y a perseguir un fin personal y sobre todo propio, porque eso es algo muy importante en la motivación, que la meta a la que queremos llegar sea la que queremos nosotros, no la que creemos que es la adecuada, ni la correcta, ni la impuesta, ni la que se espera, sino que sea la mía propia y eso es muy importante como punto de partida. Como te decía... No, sí, perdona, que te interrumpía. Sigue. Quería un poco puntualizarlo desde dentro o desde fuera, porque creo que sí que es importante eso, que todo esto, hablar de cosas así tan globales y que para todo el mundo es un poco complicado, porque al final cada uno tiene una realidad diferente y cada uno interpreta su realidad en base a un montón de cosas diferentes y es un poco complicado. Así que espero poder ser todo lo generalista que pueda, pero también quiero ser rigurosa, Nacho. Entonces, si en algún momento digo algo que creas que necesita de más aclaración o algo, pues me lo dices, porque es un poco complicado hablar, ya te digo, de cosas así tan generales porque al final son muy personales y lo que para mí es un premio para ti no puede no serlo, lo que para mí es una satisfacción para ti no puede serlo y eso es algo bastante personal. Perfecto, me parece muy bien. Además estoy muy de acuerdo, además me gusta mucho el inciso ese que has hecho sobre la motivación, que viene de dentro, ¿no? La motivación tiene que venir desde nosotros mismos y no algo que venga como de fuera, como una recompensa, ¿no? Sino que nos tenemos que motivar a nosotros mismos y somos nosotros mismos los que debemos desarrollarlo, ¿no? En función de de intentar alcanzar los fines que nosotros queremos y no lo que se supone que nos viene impuesto o lo que otros quieren para nosotros. Así que me parece genial que lo hayas enfocado así.
Como te comentaba al principio de la entrevista, yo creo que durante la carrera yo he conocido a mucha gente que ha abandonado la carrera, mucha gente que ha abandonado la tesis. Yo mismo he habido momentos, tanto en la carrera como en la tesis doctoral, incluso en el trabajo y tal, que dice, esto yo no puedo más, parece que todo me viene del revés. Me gustaría preguntarte, como psicóloga seguro que tienes mucha experiencia, ¿qué tan frecuente y qué tan normal es el desánimo, ¿no?, en nuestro día a día, ¿no? Porque a veces lo vemos como que parece que todo nos pasa a nosotros y que vemos que todo el mundo está súper bien, pero lo vemos nosotros como muy desanimados. Y tendemos a pensar que a lo mejor es problema nuestro, o me gustaría ver tu punto de vista, ¿no? Si es algo que es frecuente y nos pasa a todo el mundo, o hay personas que son más propensas al desánimo. Sí, claro. Sí que es cierto que hay personas que son más propensas al desánimo, sobre todo si a lo largo de nuestra historia vital hemos aprendido que es una buena manera de afrontamiento. Y esto es un poco complicado de explicar. Voy a intentar hacerlo bien. En ocasiones, taparnos la cabeza y huir de todo es una manera de olvidarnos de eso que tanto nos preocupa. Y hay personas que interiorizan eso como una herramienta para afrontar su vida. En ese caso, sí que existen perfiles o modelos de aprendizaje de los que aprendemos que el desánimo es algo válido. No es válido en el caso de que de que nos arropemos la cabeza, nos olvidemos del mundo y no pensemos en nuestras propias herramientas para superar lo que tenemos por delante. Pero sí que me parece, y quiero reivindicar, el desánimo y la tristeza como algo frecuente, normal y hasta útil a veces. Porque en su justa medida, el desánimo nos ayuda, o la tristeza nos ayuda a pararnos, a pensar y a revisarnos. Y hablabas antes de gente que abandona proyectos personales porque quizás no es el momento y no tienen por qué ser esos abandonos algo negativo o verlos como un fracaso, sino como en muchas ocasiones son fruto de una revisión concienzuda acerca de cuáles son mis posibilidades, cómo de factibles son y cuánta satisfacción me está devolviendo en mi vida en este momento. O sea, no tiene por qué ser algo malo. Sí que está claro que la capacidad de emprender metas y de mantenernos en su consecución se tiene que entrenar. Y eso en psicología lo llamamos autoactualización, que es un palabra un poco raro, pero implica qué capacidad tengo yo de que cada día que me levanto lucho por la misma meta, por la que me propuse y por la que tengo, sea cual sea, pero persisto en ella. Y no es incompatible con tener momentos de revisión que son necesarios porque somos seres racionales, escuchamos, oímos a nuestro alrededor, la gente opina acerca de nuestra vida, pero sí que es importante que la información que obtengamos seamos capaces de discernir cuál de esa información que me da el desánimo es útil y cuál no lo es. Hay información útil que me va a ayudar a mejorarme, a aprender y a trabajar, información que me va a destruir y va a hacerme creer que tengo menos capacidades de las que tengo, menos habilidades de las que dispongo. Entonces, ¿el desánimo es normal? Sí. Pero alargado en el tiempo, no debería porque va a actuar como un obstáculo en nuestra vida para conseguir eso que nos proponemos. Si lo utilizamos como una manera de recargar las pilas, estupendo. Descansa, quédate en casa, tápate la cabeza un día o dos. Pero si vemos que se convierte en un impedimento para tener una vida normal, o vemos que ese desánimo no solamente se aplica a un área de nuestra vida, que es la búsqueda de empleo, los estudios o el área laboral, y como que se infiltra en más áreas, pues ahí es cuando tenemos que ponernos en alerta, Nacho. Me parece muy interesante. Al final, yo coincido contigo, ¿no? Yo creo que el desánimo es normal, ¿no? Al final, incluso cuando estás trabajando en algo que te apasiona, siempre hay momentos mejores y peores, ¿no? Pero que, bueno, que también sirve, como tú dices, como un toque de atención, ¿no? Como, oye, si estás desanimado, párate a ver qué está pasando, ¿no? Porque hay algo que no está funcionando, o has perdido tu perspectiva, o has cambiado el rumbo y no te has dado cuenta, o bien a lo mejor estás haciendo algo que tú crees que debías hacer y no es lo que tú realmente quieres, ¿no? Y por eso estás desanimado, ¿no? Entonces yo creo que es bueno, como tú dices, pararse un poquito a pensar y discernir qué parte del desánimo es positivo, es decir, qué te está diciendo que está fallando y que puedes mejorar, y qué parte es, oye, mira, que quizás es que vas por el mal camino, ¿no? Y entonces el desánimo que tienes es precisamente por eso, ¿no? Porque estás haciendo algo que no te está ayudando a avanzar a nivel personal ni profesional, ¿no? Así que creo que es muy interesante el punto de vista que nos has dado. Muy buen resumen, gracias, porque yo me lío, pero es un resumen estupendo el que acabas de hacer. No, está guay. Tú lo has desarrollado muy bien, me ha gustado.
si hemos hablado del desánimo y si es normal estar desanimado, también quería preguntarte sobre el efecto contrario de estar siempre motivado, ¿no? ¿Es sano estar siempre motivado? Sobre todo en el sentido de que últimamente recibimos como muchos mensajes desde fuera de que, oye, hay que estar siempre animado, todo se puede conseguir, solo necesitas motivación, si quien la sigue la consigue. Entonces a veces podemos llegar, en mi opinión, ¿no?, a tener cierta sensación de fracaso si no conseguimos estar siempre contentos, siempre alegres y siempre motivados, ¿no? ¿Qué piensas tú? Claro, más que nada eso, la frustración que provoca cuando no lo conseguimos, y es porque es cierto lo que estás diciendo, que recibimos mensajes, estamos bombardeados de mensajes positivos, de lo puedes conseguir todo, de no hay nada, ningún obstáculo es lo suficientemente grande, y en ocasiones esos obstáculos sí son grandes y sí son difíciles de resolver y tú solo no puedes con todo, y la realidad es una muy diferente a la que nos quieren transmitir este tipo de mensajes. Estar motivado es saludable, sobre todo lo que hablábamos al principio. Si con lo que me comprometo tiene que ver con lo que yo quiero, es lo más importante, con lo que deseo, con lo que quiero y no con lo que debo o lo que se supone, que era lo que hablábamos al principio, de la propia identificación con la meta. ¿Es sano tener siempre un estado de ánimo productivo, enérgico, positivo? Pues no. Como todos los extremos, pues tampoco es sano, porque podemos estar perdiendo información muy valiosa de nuestro exterior acerca de condiciones y de propuestas de mejora que nos puede devolver el entorno. Somos seres sociales y vivimos en interacción con otras personas y con nuestra situación, y de ellos también podemos recibir cosas muy positivas. Sí que quiero hablar del efecto que tiene los pequeños pasos, ¿no? Es decir, yo me encuentro motivada hoy en mi meta, pero soy capaz de recibir en qué cosas puedo mejorar o qué cosas puedo aportar a mi estado, o cómo me puedo comprometer más con mi meta. Pero tenemos que tener en cuenta de lo importante que es la interacción con el entorno en este caso, de lo frustrante que puede llegar a ser creernos los mensajes positivos que nos llegan por un montón de vías. Yo últimamente, a través del perfil de Motiva, estoy abogando por hacer imágenes de frases que representen más la vida real. Como sí que es cierto que ante determinadas condiciones tenemos que pedalear el doble que otras personas, y eso es ser consciente de mis circunstancias, porque no podemos extraer nuestras condiciones sociales, económicas, incluso capacidades propias de lo que puedo llegar a conseguir. Sí que tenemos que tener en cuenta que tenemos que escuchar a nuestro alrededor para mantener esa motivación, pero sobre todo para ser capaces de revisarnos, Nacho. Me parece muy interesante. Y ahora quería también hilarte un poquito más fino, ¿no? Porque me gustaría ver también, o desde tu punto de vista, cuál es la diferencia entre estar motivado y ser optimista. Si las dos cosas van siempre juntas, son lo mismo, si hay algún tipo de diferencia, y sobre todo me gustaría ver si hay gente que se considera pesimista, que de alguna manera puede volverse más optimista, ¿no? O el que es pesimista es así, ¿no? El pesimista se nace o se hace, igual que el optimista. Vale, yo creo que estar motivado, lo que tenemos que tener súper claro es que no es un rasgo de la personalidad, no es algo estable y que yo tenga o no tenga, sino que es algo que construyo. Y es algo beneficioso, por supuesto, porque nos mueve, ¿no?, a conseguir lo que quiere, que me da un poco la sensación que con la respuesta anterior he dejado un poco el término ahí denostado, ¿no? No es algo estupendo y maravilloso mientras mantenga una conexión con la realidad, mientras yo sea capaz de hacer comprobaciones de la realidad que me devuelvan información que me diga que estoy en lo correcto. Espero haberme explicado bien. El optimismo como mensaje de vida se está vendiendo muy bien últimamente, pero yo creo que puede provocar casi tantos problemas como el pesimismo. ¿Por qué? Porque el optimismo nos dice, no te preocupes, todo va a salir bien. Y no se trata de eso, se trata de, a través de la motivación descubrimos no te preocupes, pero ocúpate, porque si te ocupas puede salir bien. O sea, no pone, digamos, el resultado de la experiencia o del trabajo o del resultado de mi meta, no lo ponen como en la suerte, en algo que no puedo tocar, sino el optimismo como que confía en el futuro, ¿no? Y confía en que te van a pasar cosas buenas, pues porque te las mereces y ya está. Y el pesimismo funciona un poco igual. No sabes muy bien a qué achacarlo, pero el pesimista cree que
que las cosas no van a salir bien, que lo más probable es que no salga bien. Y esto viene mucho pues por lecturas y por aprendizaje. ¿Se nace o se hace? Pues se hace, como casi todas las cosas y casi todos los rasgos que nos gobiernan en nuestra vida. Porque yo cuando trabajaba en consulta, me di cuenta que uno de los problemas, una de las cosas que traía más problemas era ese piensa mal y acertarás. Ese dicho popular traía un montón de problemas porque nos hacía ponernos en el peor escenario posible y que luego lo más probable, porque basándonos en la probabilidad y en lo que puede ocurrir y lo que no, pues es a lo mejor una condición de 150.000 que pueden ocurrir, pero el pesimista como que se protege de esa manera. No deja de ser un mecanismo de defensa al final. Y por supuesto que podemos entrenar la manera de dirigir nuestros pensamientos, no hacia un optimismo, sino hacia algo que nos funcione y que sea más útil para nuestra vida. Me gusta, porque primero por varias cosas, ¿no? Primero por lo que has hablado de la motivación, ¿no? De un poco como el anuncio ese de neumáticos, ¿no? Que la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Si solo va a ser para echar para adelante sin ver o recibir feedback, pues no va a servir de mucho, ¿no? Y luego el hecho de esa diferencia, ¿no? De que, por ejemplo, la motivación se construye, mientras que ser optimista o pesimista es como algo que va un poco más con nuestra personalidad, aunque también lo hayamos construido de alguna manera, ¿no? Por los aprendizajes que hemos tenido y demás. Me parece muy interesante, además, sobre todo el hecho de que podamos cambiar esa forma y reenfocar esos pensamientos, ¿no? Esa forma de abordarlo. Y ahora, entrando un poquito más en materia, vamos a ir a una parte un poquito así como más práctica, ¿no? Y me gustaría preguntarte, porque como ya te he comentado, pues yo he conocido a muchos estudiantes de biología, bueno, pues que o dejaron la carrera a la mitad, o bien la tesis doctoral también a la mitad, y eso que empezaban con muchas ganas y tal, pero llegan incluso a pensar que se han equivocado de carrera o que no sirven para eso porque, bueno, han tenido un par de exámenes malos, porque se han agobiado mucho con el trabajo o porque no era exactamente como ellos pensaban. Cuando alguien está seguro de que lo suyo es la biología y tal, pero aún así se siente muy desanimado, ¿cómo puede luchar contra ese desánimo, ¿no? y persistir para intentar hacer realidad esos sueños que tiene, ¿no? Porque partimos del hecho de que esa persona está segura de que ese es el camino, ¿no? Pero que aún así, pues, los obstáculos como que le están venciendo. ¿Qué consejos darías tú o cómo crees que se puede afrontar esa batalla, ¿no? entre el perseguir lo que quieres y el desánimo que te pueden provocar los avatares del día a día, ¿no? Sí, yo además creo que por desgracia, pues la vida universitaria a veces no nos prepara para lo que nos vamos a encontrar después. Y es difícil enfrentarte a... Salimos de un entorno de educación formal en el que aprendemos términos, técnicas, donde sobre todo ocurre algo que no ocurre en la vida real, que es que alguien nos puntúa y nos pone una nota basada en nuestro rendimiento. Y eso en la vida real, pues no existe. Tú cuando llegas al mundo laboral nadie te va a poner un 7, un 10 o ni siquiera tú mismo, ¿no? Porque ¿qué es el 10? ¿Qué es el 7? Sí que creo que la clave para el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos. Y esto, quiero alejarme, no quiero que sea una frase de Mr. Wonderfuliana, pero sí que es cierto que las cosas que hacemos cada día y ser capaz de darnos cuenta cuánto me he acercado hoy a lo que quiero conseguir es imprescindible. Las gratificaciones diarias, ser capaz de celebrarnos y de premiarnos por las cosas que conseguimos a pequeña escala, sobre todo cuando la meta es tan lejana, ¿no? Y cuando son años hasta que obtengamos un título. O sea, el título no tiene que ser la recompensa tiene que ser, pues, que he aprendido hoy, qué comentario del profesor ha sido interesante, qué lectura, en caso de una tesis doctoral, ¿no? Pues qué lectura o qué frase o qué reflexión me ha llevado a darme cuenta de que esto es lo que quiero hacer hoy, que pequeñas gratificaciones diarias y tener en cuenta que el camino es largo, pero que los premios aparecen todos los días y que están ahí. Solo hace falta que los busque, que los encuentre y que los celebre, ¿no? Que los celebre, que nos enseñan muy poco a decirnos a nosotros mismos lo bien que hacemos las cosas. No nos tenemos que decir pues lo que hacemos bien, porque igual que antes he dicho que recibir información del exterior o revisarnos es útil, también es útil pararnos y decir, joder, esto no lo he hecho tan mal, ¿no? Que muchas veces tendemos a hablarnos con poca amabilidad y a ser duros con nosotros mismos y creo que eso es imprescindible. Tener en cuenta que los sueños son y que la realidad es lo que hacemos día a día.
mientras llegamos a ese sueño, porque la idealización también es algo con lo que hay que lidiar. Yo, por ejemplo, en mi caso, te voy a contar algo súper personal. Siempre he querido ser psicóloga. Al terminar la carrera todo era muy difícil. Había compañeras mías que tenían muchas mejores notas que yo y no encontraban trabajo. Tardé mucho en terminar la carrera porque tuve que compaginarlo con 2 trabajos remunerados en Salamanca, pero mi sueño era ser psicóloga y yo ahora ya he conseguido mi sueño. Entonces, también hay que lidiar con el momento de la vida en el que lo consigues y dices, muy bien, ¿y ahora qué? Ahora hemos llegado aquí. O sea, no podemos idealizar esa meta creyendo que cuando lleguemos allí nuestra vida va a ser maravillosa, estupenda y genial. No, tendremos nuevos retos. Y se trata de eso, ¿no? Vivir es eso, es llegar y decir, bueno, pues ¿ahora qué? ¿Dónde vamos ahora? Creo que es un poco eso. Me parece fantástico porque además coincide mucho con cómo me tomo yo la vida, ¿no? Y con cómo hablo yo muchas veces con la gente que me escribe en el blog, ¿no? Y es verdad que incluso a mí me gusta mucho el tema de la productividad personal y ahí siempre se habla de las macro tareas, esas tareas elefantes gigantescas, pues coger y dividirlas en otras más pequeñitas, ¿no? Porque siempre que tachas una tarea, siempre que haces una tarea, tienes como una recompensa, ¿no? Y te anima pues un poco a seguir adelante, a seguir tachando tareas, haciendo cosas, ¿no? Y creo que una buena estrategia es precisamente dividir cualquier cosa que tengas que hacer en pequeñas etapas que te puedan, pues, servir de recompensa día a día, ¿no? Cosas tan pequeñas que a lo mejor las tengas que hacer, son tan fáciles que no puedes evitar hacerlas en un día y ese día, pues bueno, has ido avanzando en dirección a ese objetivo o ese sueño que tienes, ¿no? Entonces me parece muy guay la visión que tú has dado porque concuerdo 100% con ella. Y además yo creo que también hay que tener un poco en cuenta que bueno, que como tú dices, el objetivo es importante, ¿no? Pero que hay que disfrutar también el camino, ¿no? Que a veces incluso tanto mejor que llegar a la meta. Porque Sí. las metas muchas veces van cambiando con nosotros vamos cambiando a lo largo de los años y lo que ahora mismo es nuestro objetivo dentro de, a lo mejor, de 10 años puede que sea algo totalmente distinto lo que buscamos, pero todo lo que hayamos recorrido en ese camino, lo que hayamos disfrutado, aunque no hayamos llegado al final o aunque hayamos tenido que tomar un desvío, creo que puede ser tanto tan bueno o incluso mejor, ¿no? El hecho de haber llegado a eso, que si hubiésemos llegado a lo mejor hubiésemos permanecido ahí, pues al haber cambiado con los años no habríamos podido o no habríamos sentido como fuera de nuestro sitio, ¿no? Entonces yo creo que hay que disfrutar todas las etapas. Y que todo aporta. No podemos pensar que el hecho de eso, de cambiar de meta o de repente darnos cuenta de que nos hemos confundido o reubicarnos, sea algo malo. Todo lo contrario. Yo creo que muchas veces la terquedad lleva a los fracasos más enormes y la historia no nos lo dice con guerras en las que los grandes líderes se han puesto tercos en una técnica y hay un fracaso. Y muchas veces, pues, y de hecho en organizaciones, hablando de productividad, se habla muchas veces pues de la polarización grupal, ¿no? De cómo tendemos a, cuando estamos en grupo, tomar decisiones muy polarizadas que nos llevan a no darnos cuenta de dónde puede estar el error y a evitar esa posibilidad de enmendar las cosas que no salen de todo bien, pues simplemente porque no tengo una visión de la realidad completa o estoy influido por lo que creo, por lo que pienso, por estereotipos, prejuicios, millones de cosas. O sea, flexibilidad de pensamiento ante todo y ser capaz de revisarnos, claro. Ahora que has dicho eso, me gustaría preguntarte, al hilo de todo esto, y que, bueno, que aunque nos salimos un poco del ámbito de la entrevista, sí que creo que también está relacionado, ¿no? Y que también mucha gente me pregunta es, ¿tú crees que hay alguna edad en la que es muy tarde para cambiar? Por ejemplo, de cambiar de objetivo, o cambiar de carrera, o cambiar de profesión. Porque yo recibo mucha gente que a lo mejor me dice, es que estoy acabando ya la carrera de empresariales, pero me da cuenta que lo mío es la biología. ¿Debo cambiar? No. ¿Puedo cambiar? ¿Es muy tarde? ¿Tú qué piensas? Cuando es tarde es cuando ya estamos muertos. Ahí sí que es tarde. Cuando es tarde es cuando ya no tenemos posibilidad de cambio. Siempre es posible tomar una decisión diferente. Dentro de nuestras posibilidades. Sí que es verdad que va a ser mucho más complicado que tú puedas cambiar de profesión si, por ejemplo, estudiaste tu primera carrera becado y para la segunda carrera no hay beca y no te la puedes costear. No podemos decir que toda la responsabilidad está en el individuo de sus decisiones. O es mucho más complicado que decidas cambiar de profesión si tienes que mantener una familia, ¿no? Que al final necesitas ingresos estables. Siempre teniendo muy en cuenta las condiciones de cada uno, creo que nunca es tarde. Nunca es tarde para decir, mientras mantengo mi estabilidad o tengo en cuenta mis condiciones personales y sociales, ¿cómo puedo hacer para dar un giro que quizás no va a ser tan drástico
que para otra persona, ¿no? Que tenga a lo mejor los medios para de repente estudiar una segunda carrera o para irse a vivir a otro país o cambiar de profesión, porque no tiene que darle cuentas a nadie, no sé. Dentro de las circunstancias de cada uno, nunca es tarde. Cuando es tarde ya, siempre lo creo, cuando es tarde es cuando ya no existe ningún tipo de esperanza porque no tenemos capacidad vital para llevar a cabo nuestros objetivos o las ilusiones que tengamos. Yo tengo el ejemplo de una amiga mía que es una persona maravillosa que después de 10 años de experiencia laboral descubre que el magisterio es su vida y ¿qué ha tenido que hacer? Pues sin perder su capacidad económica, estudiar magisterio. Tienes que renunciar a cosas siempre. Todas las decisiones implican renuncias y no podemos mantener nuestra vida tal y como la conocemos si queremos incluir el cambio. Eso está claro, que nuestra vida va a cambiar y tenemos que ser capaces de tolerar esa incertidumbre y ese no saber qué puede ocurrir. Nadie nos asegura que vaya a salir bien, pero yo creo que si puedes hacerlo, intentarlo merece la pena, porque, no sé, el quedarte con qué hubiera sido y si no, eso que muchas veces a muchas personas les tortura y creo que nunca es tarde, Nacho, siempre que partamos de la realidad y no de ese optimismo exacerbado y que nos lleve a creer que todo es posible si yo lo quiero y lo creo. Me gusta que digas eso, sí, perfectamente. Además, me gusta que digas eso y me relaja porque es lo que yo le digo a la gente que me pregunta, ¿no? Digo que yo, por supuesto, que nunca es tarde, pero que bien, sí, por supuesto, porque tienen que ser conscientes de que van a tener que esforzarse más, que depende de sus circunstancias personales, económicas, familiares y demás, porque habrá situaciones que te permitan tener más libertad a la hora de abordar ese cambio. No es lo mismo dejar un trabajo cuando tienes que mantener a toda una familia que cuando vives tú solo o vives con tus padres. Es muy, muy distinto, ¿no? Y que teniendo en cuenta, como tú dices, partiendo de esa realidad que le rodea y que forma parte de su vida, nunca es tarde, ¿no? A veces los cambios requerirán más tiempo, menos esfuerzo, menos esfuerzo, pero estoy de acuerdo que nunca es tarde. Y que claro, pero ni siquiera pensar esto ya es imposible. ¿Cómo, perdón? Que sobre todo eso, de no quedarte con los ISIS esos que luego te van a estar recomiendo siempre. Sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo eso partiendo de que vamos a tener que hacer concesiones y que a lo mejor merecen la pena. Si tú quieres llegar al punto X, pues quizá en la trayectoria vas a tener menos tiempo para otras cosas. No sé, estoy pensando, por ejemplo, pues no sé, en grandes proyectos como una oposición o cosas en las que decides embarcarte que requieren un cambio de vida y que tenemos que un poco sopesar antes de iniciarlo a qué cosas voy a tener que renunciar, cómo las voy a solventar y al final trabajar en base a lo que me quiero convertir, ¿no? ¿A dónde me va a llevar eso y por qué quiero hacerlo? Es que esto es un poco más complicado de lo que parece, Nacho. Sí, estoy metiendo la camisa no, de vara. Pero creo que está siendo muy clara, ¿eh? Yo, además, coincide plenamente con lo que yo pienso, ¿no? Y creo que bueno, siempre nos falta a veces tener esas dosis de realidad, pero que esa realidad, o sea, tener los pies en el suelo y la cabeza en las nubes, como suele decir, ¿no? Que sí. tenga aspiraciones, pero siempre de acuerdo con tu realidad, ¿no? Que por A hecho por B te puede limitar de alguna manera. O por lo menos no limitar, sino dificultar el alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces, bueno, mientras que tengas claro lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer y hasta dónde quieres llegar, yo creo que es todo un camino por andar, ¿no? Entonces, me parece que creo que está muy claro tu planteamiento, estoy de acuerdo. Y ahora mucho. Y ahora, como hemos hablado de la motivación, que es algo que construimos, que depende de nosotros, me gustaría que nos comentases, tanto a mí como a los lectores o a los oyentes del podcast, cómo podemos entrenar nuestra motivación, ¿no? Si existe algún tipo de técnicas, de ejercicios, trucos o consejos que podamos aplicar así en nuestro día a día para mejorarla, ¿no? Porque aunque todos más o menos sabemos lo que es estar motivado, no siempre, o sea, a veces cuesta estarlo, ¿no? Cuando las situaciones vienen un poco torcidas, ¿cómo podríamos entrenarlo, ¿no? Y sobre todo eso, pues, que seamos conscientes de que es una cosa nuestra, interna, ¿no? Que no depende de fuera. Pues yo sí que creo que técnicas, seguro que si te gusta la productividad, se pueden encontrar un montón de infografías con trucos y que siempre recalcan en lo mismo, en que ser capaz de premiarnos cada día sobre lo que hacemos es indispensable. Siempre va a haber algo por lo que ha merecido la pena. Y si no lo hay, pues no pasa nada porque probablemente aparezca mañana. Pero la capacidad esa que decía al principio de autoactualizar
organizarnos cada día y comprometernos con lo que queremos conseguir, creo que es indispensable. Muchas veces apuntarlo ayuda mucho, escribir qué es lo que he hecho bien hoy. Existen un montón de youtubers y cosas así a las que tengo que admitir que yo veo, que me gustan, que incluso recomiendan establecer un espacio en las agendas personales para decir, pues, jope, hoy qué he hecho bien, qué ha ido bien hoy, cómo lo he hecho, porque eso me puede servir para otro momento. Nos vamos a poner nerviosos, vamos a frustrarnos, todo eso son emociones con las que tenemos que lidiar en nuestra vida, porque es imposible estar siempre al 100%, pero aceptar que pueden formar parte de la realidad y de lo que nos pasa cada día es indispensable, ser capaz de tolerar la incertidumbre, la frustración y que las cosas no salgan bien. Para mí también hay algo muy importante, que es establecer un buen lugar de control de la conducta. Esto significa qué depende de mí y qué no depende de mí. Yo puedo estar muy motivada para cambiarle a otra persona su comportamiento, pero es algo que no depende de mí. Ya puedo echarle yo ahí la motivación al 100%, pero puedo ayudarla a que lo haga. ¿Puedo hacerlo por ella? No. No puedo cambiar a una persona, no puedo conseguir algo que no dependa únicamente de lo que yo puedo hacer, de mis capacidades, de mis habilidades y de mis responsabilidades. Entonces, creo que tolerar las emociones negativas es indispensable. Ser capaz de premiarnos por los pequeños pasos que demos y establecer un buen lugar de control. Nacho, si me tuviera que dar 3 trucos, serían esos. 3 técnicas o 3 trucos. Me creo que suena súper fácil, pero luego es verdad que en el día a día yo creo que muchas veces nos olvidamos de las 3 cosas, porque a veces intentamos solucionar cosas que no dependen de nosotros, intentamos, nos castigamos en vez de premiarnos por cosas que nos pasan. O sea, yo creo que son 3 cosas que muchas veces perdemos de vista y que son fundamentales. Y también al revés, a veces ocurre al revés, que cosas que sí que dependen de nosotros, pues nos buscamos la manera de sacarlas fuera, ¿no? De decir, no, esto no es mi culpa, o no es mi responsabilidad, culpa es una palabra horrible, ¿no? No es mi responsabilidad, es responsabilidad de esta persona, o yo no puedo hacer nada por esto, y hay veces que sí que podemos hacer algo. De hecho, sobre esto iba un poco el curso en el que nos conocimos, sobre cómo como profes, pues no podemos influir al 100% en la vida de nuestros chicos, pero es que hay veces que somos nosotros los que partimos con una visión de la realidad y con una manera de entenderla que nos está entorpeciendo. No sé si te acuerdas de aquello. Sí que me acuerdo, porque además me ayudaste un montón, sobre todo el tema, porque yo a veces me lo tomaba, sobre todo el primer año, que fue cuando fui al curso, me lo tomaba todo como muy personal, y si no conseguía, yo qué sé, algún efecto ya visible e inmediato, pues me agobiaba y tal. O sea que sí, me valió de mucho el curso, Que es verdad que además la profesión docente es como... Ahí sí que no podemos esperar gratificaciones enormes, porque esas llegarán, pero cuando las personas sean adultas y recuerden lo que les enseñamos. Mientras estamos en el aula, lo más probable es que esas cosas no pasen. No, sí, además, eso es una de las cosas que más me ha servido, De hecho, sobre todo para mi tranquilidad y mi salud mental. fue fantástico consejo ese. Y bueno, Estefanía, cuéntanos cómo podemos enfrentarnos a la búsqueda de empleo en un área tan difícil tradicionalmente como es la biología, bueno, como en tu caso la psicología, que tampoco a nivel laboral tiene que estar en su momento más brillante, ¿no? Ya, no lo está. No lo está. Pues yo, no sé, me he preparado en este caso como unas especies de consejos, ¿no? Creo que el primero es organizarnos bien, porque al final buscar trabajo es un trabajo y le vamos a tener que invertir mucho tiempo tanto a tener buenas herramientas en la búsqueda de empleo como a buscar las ofertas es un trabajo que nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, creo que la organización es imprescindible. Ser capaz de meterlo en nuestra rutina, ¿no? De levantarme y saber que mi mañana va a estar dedicada únicamente a la búsqueda de ofertas laborales, en este caso, o la adaptación de mi currículum. En este caso, pues yo me he encontrado currículum brillantes de personas cuando he tenido que trabajar para buscar a alguien para trabajar conmigo en Motiva, pero currículums horriblemente hechos. No nos enseñan a hacerlo. Hasta muchas veces los servicios de empleo hacen currículum que no son nada atractivos y que ponen en valor cursos a lo mejor de 20 horas que hice por internet, por ejemplo, en vez de explicar logros personales que he tenido. A mí me parece que si eres deportista, si has ganado un premio
premio literario. Son cosas que te representan y que hablan de tus habilidades. Tienes que representarlas en tu currículum. Me parece que es imprescindible. Y nunca más de 2 hojas, Nacho. Currículum de 1 hoja, por favor. Lo del locus de control también creo que es importante, porque va a haber cosas que van a depender de mí y cosas que no. Va a haber ofertas de empleo a las que me voy a enfrentar y probablemente ya tengan candidatos preferentes y yo voy a ir a ser una más y como yo haga esa entrevista no va a determinar que esté en ese trabajo, pero va a haber cosas que sí que puedo hacer. Va a haber cosas que puedo hacer por trabajarme a mí y por mejorar mi posición en el mercado laboral. La siguiente yo diría que sea pedir ayuda. Yo cuando trabajo con alguien que está buscando empleo, siempre le digo que le diga a todo el mundo que está buscando trabajo, porque la comunicación al final es lo más importante que tenemos las personas y las recomendaciones que podemos tener de nuestro núcleo más cercano respecto a empresas o a compañeros o los contactos que puedo hacer en un máster, en estudios, en cursos, en congresos, pueden ser imprescindibles. Puedes aprender muchísimo más en un congreso que en una clase de la facultad a la hora de enfrentarte al mundo laboral. A mí algo que me ha servido personalmente, que no sé si al resto del mundo le servirá, es nunca decir que no a nada. Yo todo digo que sí porque de todo creo que puedo aprender. Creo que del trabajo que más he aprendido, quitando Motiva, fue cuando trabajé de comercial. Porque yo era muy vergonzosa, tenía que ir a puerta fría vendiendo un producto determinado, era una página web, y tuve que lidiar con muchas de mis debilidades, como hablar en público, la vergüenza, el que estarán pensando de mí, meterme en la cabeza de otras personas, y me ayudó mucho. No era un trabajo que tenía que ver con mi desempeño académico, pero con el que aprendí mucho y cosas que aplico hoy en día en mi trabajo. Y las otras 2 pues serían que no sean ni demasiado optimistas ni demasiado pesimistas. Demasiado optimista, ¿por qué? Porque solamente con confiar en que algo va a ir bien, no va bien. Hay que prepararse, tenemos que tener en cuenta que las entrevistas de trabajo son la oportunidad que tenemos de demostrar todo lo que podemos hacer y tenemos que llegar allí lo más preparados posibles y tampoco ser totalmente pesimistas, ¿no? No ser demasiado pesimistas, porque ¿va a haber situaciones que van a ser imprevisibles? Probablemente sí, pero tenemos capacidad de reacción, no somos plantas, somos capaces de comunicarnos, tenemos habilidades de afrontamiento y todo eso lo vamos a poner en práctica llegado el momento, casi con total seguridad. Entonces, no podemos tenerle miedo, demasiado miedo, ¿no? Mucho miedo nos han metido con esas cosas. Y la última, pues revisarnos. Yo siempre creo que de quien más aprendemos es de nosotros mismos, de nuestras propias percepciones realistas, porque si salgo de un sitio creyendo que he estado aturullada, que he estado nerviosa, que probablemente eso me ha entorpecido mi ejecución, es probable que sea verdad. Entonces, trabajar en encontrarnos mejor con nuestro rendimiento simplemente. Y creo que ya está, que eso seguro que me dejo chorrocientas más, pero esto también hablando un poco de mi propia experiencia y de cómo, en base a eso, alguien que partiendo de una titulación académica con muchas dificultades laborales ha conseguido tener un trabajo que probablemente no sea el de los sueños de mis compañeros de facultad, pero sí es el mío. Y yo lo que he hecho ha sido pues seguir esa regla. Pues me parece fantástico porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has comentado, desde la organización al hecho de tener que estar en todos los araos posibles, incluso aunque cosas que al principio no le veas una utilidad práctica, porque te ayudan mucho, como tú dices, a esas famosas que tanto se hablan ahora, soft skills, las habilidades blandas, habilidades transferibles, que muchas veces no le damos nosotros importancia, pero luego en una entrevista laboral se le da y muchas. Entonces, yo creo que todo lo que has dicho sirve para hacerse unos buenos apuntes, que estoy seguro que los oyentes lo estarán haciendo, y creo que va a ser muy interesante, ¿no? El poder aplicar todo lo que nos has compartido, ¿no? Y ahora te quería comentar también, porque justo en la línea de todo lo que vamos hablando, ¿no? Y es que muchas de las cosas en estos ámbitos, ¿no? Tanto, bueno, en nuestra carrera como en la entrada al mundo laboral, en educación, ¿no? Como hemos hablado también, muchas veces invertimos mucho esfuerzo, a veces incluso dinero también para intentar lograr unos frutos que no vamos a ver hasta dentro de un tiempo, a veces hasta años después, ¿no? ¿Cómo se puede abordar eso en unas etapas que son
muy complejas y llenas de cambio, como puede ser, yo qué sé, cuando entras a la universidad, que vas a tener un montón de cambios en tu vida, o cuando sales, ¿no? Y te tienes que enfrentar a un mundo laboral que a menudo es desconocido, porque como tú has dicho, muchas veces no nos preparan para buscar trabajo, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar toda esa incertidumbre y esa necesidad de invertir mucho tiempo, esfuerzo y dinero para algo que no vamos a ver a lo mejor hasta pasado bastante tiempo? Ya. Creo que la incertidumbre es completamente necesaria, porque si tuviéramos en nuestra mano las claves que nos dicen, si haces esto, sí o sí vas a obtener esto otro, entonces ya no habría más misterios en la vida. Eso sería la clave mágica para solucionarlo todo, y tolerar la incertidumbre es algo necesario, porque al final tú puedes llevar algo muy bien preparado y de repente todo se vuelca, sale mal y pues ser capaces de sobreponernos a eso. Y no sé, yo sé que quiero recalcar la magia de cada momento, ¿no? Tanto la entrada a la facultad como la entrada al mundo laboral tiene su magia, porque cuando llegas a la facultad, supuestamente llegas porque has elegido una disciplina que crees que se te puede dar bien, cuyos contenidos te gustan y que lo suyo es que la conviertas pues que la vas a convertir casi en parte de ti, ¿no? Porque siempre nos presentamos, pues, ¿tú a qué te dedicas? No sé, es como la primera pregunta, vamos a tener mucha identificación con eso. Y lo más probable es que cuando lleguemos digamos, madre mía, esto no tiene nada que ver con lo que yo me había esperado que iba a aprender. Pero ya te digo, la magia de cada momento, de ser capaz de aprovechar y darnos cuenta de que ese momento en el que estamos ahora probablemente sea un momento irrepetible en el que van a ocurrir cosas que me van a venir muy bien y que voy a poder utilizar ahora, en un futuro próximo o en un futuro lejano. Eso creo que es imprescindible. Y la entrada al mundo laboral, pues igual, el esfuerzo y el dinero y el tiempo que hemos invertido en nuestra formación, pues esperamos que no sé, que la vida nos lo devuelva y nos lo revierta cuando entramos al mundo laboral. Sí que creo que encima, la gente que en los últimos años salimos de la facultad para empezar a trabajar, hemos crecido en una mentira prácticamente, ¿no? Que nos decía que si estudiábamos, nuestra vida iba a ser mejor. Entonces llegamos a la realidad y nos damos cuenta de que no, de que en realidad somos una generación precaria, que nuestros sueldos están bastante más bajos de lo que nos daría para vivir cómodamente, que nos impide tener un proyecto de vida a largo plazo, y al final es, pues, adaptarse o morir, ¿no? Nacho, creo que es muy complicado ser capaz pues eso, de tenerlo todo seguro. Eso ya nos tenemos que olvidar, no existe. Al menos que te impliques en una oposición y saques un puesto de funcionariado, que no todo el mundo servimos para trabajar así. Si quieres trabajar de otra manera, pues hay que aprender a saber tolerar que ¿Que es más probable que yo consiga algo si le dedico esfuerzo? Sí, es más probable. ¿Que es seguro? No, no es seguro. ¿Que es más probable que consiga trabajo si invierto mucha pasta en un máster? Pues probablemente, porque vas a hacer contactos y todo va a facilitar. ¿Que es completamente seguro? Tampoco. Y en este caso las recetas mágicas son un poco más complicadas. Me gusta porque además todo lo que dices está como un baño de realidad, pero sin embargo aún así sigue siendo un mensaje creo que es bastante positivo, ¿no? Y te confieso también que, por ejemplo, a mí, yo soy de esos que una carrera segura con unas oposiciones y tal, nunca me ha llamado. Yo la incertidumbre, es verdad que a mí me gusta tenerlo todo controlado, soy una persona muy cuadriculada, pero cuando hay incertidumbre, cuando empieza un trabajo nuevo o cuando me proponen algún proyecto nuevo que está totalmente fuera de mi zona de confort, siento un cosquilleo y un hormigueo muy gratificantes. Me gusta esa sensación de incertidumbre, de no saber qué viene, de todo lo que está por venir, tanto bueno como problemas, como formas de superarme. Yo creo que todo eso, si lo abordamos de forma consciente y positiva, yo creo que es más bien algo que nos impulsa, no algo que nos detiene, ¿no? Yo creo que la incertidumbre puede ser hasta cierto punto un acicate, ¿no? A seguir avanzando. Y el enganche al ponernos a prueba, ¿no? Que eso muchas veces también provoca ahí como un enganche, es que es una ansiedad buena, es un estrés del bueno, ¿no? El decir, a ver cómo, yo te tengo que admitir que estaba súper nerviosa antes de empezar esta entrevista, pero me encanta ponerme a prueba. Siempre me sorprendo, unas veces para bien, otras para no tan bien, pero el hacerlo y ese todo suma, creo que da muchísimas gratificaciones. Muchas veces ese premio del que hablábamos al principio,
con la motivación no tiene por qué venir de fuera como una recompensa en base a un puesto de trabajo, toma, ahí tienes tu recompensa, sino de dentro, de la satisfacción de hacer algo bien, la satisfacción de embarcarte en cosas nuevas, de aprender, de conocer a gente interesante. El premio puede venir de un montón de sitios, Nacho. Totalmente de acuerdo. Yo antes de empezar el blog, que estaba totalmente, yo era súper tímido, o sea, que yo era una persona que me costaba relacionarme y demás. Y en la vida yo, por ejemplo, en un curso me había puesto a hablar con la profesora para invitarle a una entrevista y estar hablando, como ya hemos hablando, que además llevamos hablando mucho tiempo, porque ha pasado bastante tiempo desde que empezamos a hablar. Y oye, fíjate ahora, pues no sé, estamos aquí, estamos charlando, estamos compartiendo unas experiencias que yo creo que van a ser muy útiles para todo el mundo que nos lea. Y todo es porque en algún momento hemos decidido enfrentarnos a la incertidumbre y abrazar la incertidumbre, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy, muy interesante. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ya, bueno, ya no te quiero robar más tiempo y me gustaría pedirte, como para acabar las entrevistas como lo hago siempre, con un consejo para todos aquellos lectores u oyentes que están o bien comenzando la carrera o bien están empezando a buscar su trabajo como biólogos ahora mismo y que están precisamente sumidos en esta incertidumbre, que a veces necesitan motivación, que a veces se desaniman. ¿Qué les aconsejarías tú? Pues no sé, creo que para seguir la tónica de toda la entrevista, creo que la palabra que más he dicho es adaptación, flexibilidad, recibir feedback del exterior y al final ahí están los mayores premios. Creo que es muy importante cuando nos estamos construyendo como profesionales tener en cuenta en qué somos buenos, en qué no somos tan buenos, qué nos gusta y qué queremos conseguir en el mundo. Y si esas 4 cosas se unen y trabajan juntas, podemos conseguir cosas estupendas y maravillosas. Todos tenemos carencias, hasta las personas que parecen más seguras en el ámbito laboral las tienen y la clave es muchas veces hacer de ellas tu armadura. No sé, hay una frase que me gusta mucho de Juego de Tronos, del capítulo del primero, que se la dice Tyrion a Jon Nieve y es algo así como que si tú coges tus defectos y los conviertes en tu armadura, pues te van a ayudar y nunca nadie los va a usar para herirte, ¿no? Sino que te van a acompañar y van a formar parte de tu fortaleza. Y esa es una de las cosas que más me han ayudado, el asumir quién soy, de dónde vengo, cuáles son mis carencias, pero también pensar en el cambio que quiero conseguir en el mundo y cómo puedo ayudar a hacerlo a través de mi trabajo. Y esa es la mayor felicidad, ¿eh? Muchas veces no es tanto salario emocional, o sea, hay que tener trabajos bien pagados y tenemos que luchar porque todos cobremos en base a lo justo por nuestro trabajo, pero que la gratificación de un empleo que te llene es fascinante y les animo a que la busquen y la encuentren. Totalmente de acuerdo, hasta la frase friki de Juego de Tronos, que también esa frase me encanta a mí y me acuerdo perfectamente del momento. Es una maravilla. Pero es verdad, ¿eh? Todo lo que has comentado, yo creo que estoy 100% de acuerdo. Creo que es importantísimo conocerse uno mismo, tanto los puntos fuertes como los negativos, saber dónde estamos, dónde queremos llegar. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha costado hacer esta entrevista, pero yo creo que ha molado un montón. Yo creo que van a poder sacarse cosas muy interesantes y va a ayudar a la gente a conocerse a sí mismo un poquito mejor, a mejorar su motivación, a ser un poquito más optimistas, ¿no? Que también hemos visto que se puede conseguir siempre con los pies en la tierra. Y de verdad, muchísimas gracias por compartir toda esa sabiduría tuya, ¿no? Que creo que esta entrevista va a resultar muy inspiradora para mucha gente. No voy a decir motivadora porque al final, como hemos dicho, la motivación tiene que venir de dentro, ¿no? Pero vamos a decir inspiradora. Y de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, Estefanía. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Nada, un saludo y seguimos en contacto. Estupendo. Gracias por acompañarnos una vez más en este apasionante viaje por la trastienda de la biología. Y recuerda que nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta muy pronto.